definir es una instrucción, ¿verdad? Porque definimos las variables que tienen que ser mnemotécnicas, definir, vamos a ver, sueldo como entero, ¿verdad? Ahí estamos definiendo la variable. Esta es una instrucción. Después, pues esa instrucción, yo lo que quiero en el enunciado es que de acuerdo al salario mensual de X persona, me calcule el aumento de sueldo basado en un 10% anual, ¿verdad? Entonces, eso es lo que querría. ¿Qué necesitaría? Pues no me dice ahí, pero generalmente va a tener un nombre, ¿verdad? Como decíamos, cuando lo analizamos, nosotros tenemos la entrada, ¿verdad? Y bueno, la entrada va a ser el nombre, el sueldo, ¿verdad? Em, el proceso es calcular el aumento de sueldo y obtener el sueldo nuevo, digámoslo así, ¿verdad? Y la salida será el detalle del proceso. Necesito conocer el sueldo anterior, la cantidad de aumento y el sueldo total, ¿verdad? Sí necesito conocer, ¿verdad? Los datos auxiliares, pues será ese dato que les estoy diciendo del 10% de aumento, ¿verdad? Eso es lo que ocupo. Aquí me comí ciertas letras. Bueno, entonces más o menos tenemos el análisis. Ese análisis, pues, de ahí cuando ya empiezo a hacer yo el algoritmo que lo empiezo a enumerar, empezamos nosotros a definir las variables. Necesito, en ese caso decíamos que nombre, sueldo, aumento. Le vamos a poner sueldo anterior para que estemos claros, el aumento y sueldo nuevo. Eso es lo que necesitaríamos, ¿verdad? Después, pues, inicializamos variables. Inicializar variables, pues solo las que no son de lectura. Y las que no son de lecturas es aumento, la inicializo en 0 y sueldo nuevo, ¿verdad? La inicializo en 0. Entonces, aquí yo voy poniendo el algoritmo, ¿verdad? Después me dice, bueno, el proceso, dice calcular el aumento de sueldo. Entonces tenemos el cálculo del aumento de sueldo. Ese sería, entonces, aumento va a ser igual a sueldo por 0.10, ¿verdad? Ese sería el aumento. Y el calcular el sueldo, entonces es sueldo nuevo. Sueldo nuevo es igual a sueldo anterior más aumento, ¿verdad? Mostrar la salida, o sea, el proceso de salida. Vean ustedes, siempre tiene entrada
proceso, salida. Son las actividades de los sistemas de información y todos los programas tienen eso. Pues aquí ocupo escribir, que es ya tenemos definir, el asignar, ¿verdad? Y el escribir. Entonces, el detalle tengo que poner el sueldo anterior es 2 puntos, ¿verdad? Todo lo que aquí aparece en rojo es lo que le va a aparecer al usuario. Y como le va a aparecer al usuario, señores, ¿verdad? No debe de tener errores ortográficos. Y aunque seamos informáticos y en los lenguajes de programación no se utilizan variables acentuadas, porque palabras acentuadas, porque las palabras acentuadas son caracteres especiales. Y una de las reglas que dice la regla de los identificadores que no se usan caracteres especiales. Aunque aquí en PSEIN por ahí pusieron que si utiliza palabras acentuadas, pero en ningún lenguaje de programación se utilizan palabras acentuadas. Entonces a veces uno como que no presta atención a eso, ¿verdad? Y sí hay que prestar atención a los mensajes que usted le manda a los usuarios, ¿verdad? No sé, ustedes son de introducción, pero señores, la ortografía es básica. Cuando usted ya sale de la universidad, el hecho de que usted tenga pregrado, bueno, si ustedes mismos juzgan a los maestros, ¿verdad? Entonces, la gente también afuera lo juzga a uno porque, uy, dice, ya es licenciado, ¿verdad? Ya es una predisposición, entonces tienen que mejorar la ortografía y el modo como escriben, ¿verdad? Deben de trabajar en eso. Escribir el sueldo, entonces, sueldo guión anterior, ¿verdad? Le ponemos punto y coma. Y después escribir el aumento. El aumento de sueldo. Y le vamos a poner aquí aumento, punto y coma. Y después escribir el sueldo nuevo. Es decir, el sueldo con el aumento, ¿verdad? Más aumento. Ahí tenemos cerramos el paréntesis, ponemos punto y coma. Vamos a poner un espacio porque generalmente por eso es que queda todo pegado. Que después, aquí entonces vamos a ver al sueldo guión nuevo, ¿verdad? Vean, no tiene error. Si yo quito el punto y coma, ¿verdad? En este PC hay que configurar. De manera estricta debería exigir el punto y coma. En la mayoría de lenguajes de programación, para separar una instrucción de otra es punto y coma, ¿verdad? No se pone en el algoritmo, aquí en el ejemplo, porque si yo pongo punto y coma aquí, quiere decir que lo estoy terminando, que después no hay nada. Miren, ahí me da error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no va punto y coma. Después del fin algoritmo tampoco, es en cada una de las instrucciones. También una de las normas que le dice es que respete que cada instrucción vaya en la misma línea. Aquí no pasa nada, por ejemplo, porque son dos, ¿verdad? Pero por los comentarios, es mejor tener cada instrucción en diferente línea. Y además, por los errores, porque si ustedes notan, ¿verdad? Vamos a poner aquí un error, ahí está un error. Cuando yo ejecuto el programa, ¿verdad? Me dice constante numérica no válida, error 231, y me lleva a señalar esta línea. Pero supónganse ustedes que en esta línea yo tenga como 20 instrucciones, que se puede. Yo puedo después de cada punto y coma tener aquí un montón de instrucciones.
Pero cuando venga a marcarme este error en esa línea, yo no voy a saber en qué. Entonces, por eso es una de las recomendaciones, que cada instrucción esté en una línea. Además, si ustedes se fijan también, ¿verdad? Tiene una sangría, respeto una sangría. Y esa sangría me sirve, pues, para ver más claro el programa. Este programa es pequeño, pero cuando ustedes ya lleguen a las empresas, ustedes van a entrar y van a ver una gran cantidad de líneas de código, ¿verdad? Y les va a alegrar mucho que ese profesional que codificó ese programa ponga esos comentarios, ¿verdad? Bueno, teniendo eso, porque una de las instrucciones que dice ahí, ¿verdad? Es la instrucción de control, ¿verdad? Y esa instrucción de control, habíamos dicho en la presentación, que nos ponemos por acá, por aquí anda, para volverlas a recordar. Bueno, leer, escribir, asignar, y aquí le vamos a poner la otra, definir, pero bueno, ahí es, porque definir como que queda ahí en nada, pero bueno, definir. Las otras son los tipos de control, las instrucciones de control. Y hay dos. Una de las que les puse en el video, que me imagino que ustedes ya vieron, ¿verdad? Que ahí está en el campus. Y la instrucción sí. La instrucción sí, señores, está compuesta y lo vamos a poner por este lado. A ver dónde lo ponemos. Después de aquí está. La instrucción sí está compuesta por la palabra sí, una condición, que esa condición es una expresión, que dijimos que esa expresión es un conjunto de variables, de constantes, de operadores, y los operadores lógicos relacionales, ¿verdad? Entonces, esta es una condición, lo que está en azul. Está la parte del entonces, está la parte del si no, ¿verdad? Y estos son los caminos que va a tomar cuando la variable, en este caso que es edad, tome los valores verdaderos. Entonces, ustedes esto lo llevan a la tabla de verdad o a la tabla de las tablas lógicas, ¿verdad? Vamos a insertar aquí una tablita para que veamos la de esta condición. Necesito, es una nada más, bueno, no, como una prueba de escritorio es eso, ¿verdad? Voy a hacer más pequeñas las celdas, todavía más pequeñas. Ok, entonces tenemos edad. Si edad es mayor que 65, entonces lo primero que va a hacer, edad mayor que 65, lo estoy evaluando. Y si edad menor o igual que 89. En ese momento va a calcular, ¿verdad? Con un operador lógico y. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si usted supone que edad, bueno, tiene varias edades. Necesitaba otra columna. Pero bueno, aquí afuera lo voy a hacer. Usted supóngase que las edades que tiene es 40, 25, 70, ¿verdad? Esas son las edades que lee. Primero, entonces, agarra 40 es mayor que 65, ¿verdad? Entonces usted le dice, no, ¿verdad? No es mayor. Dice. 40 no es mayor que 65. Entonces, el resultado de eso, ¿verdad? Es falso, ¿verdad? Es cero.
Después dice, bueno, edad. Entonces, edad es menor o igual que 89. Sí, es menor edad. Edad es menor, ¿verdad? Usted dice ahí, la edad, habíamos dicho 40, es menor o igual que 89. El resultado de eso, señores, ¿verdad? Es 1. Ahora, yo lo comparo con el operador lógico, ¿verdad? Y aquí está el operador lógico I. Me voy a la tabla de verdad y pregunto 0 y 1, entonces, ¿verdad? Con el operador lógico I o con la conjunción 0 y 1, el resultado es 0. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Eso lo que me quiere decir aquí en la instrucción sí es que se va a ir por el lado falso. O sea, no tiene descuento. ¿Verdad? Ahora bien, si venimos y... quiero aumentarle otra línea aquí. Pero no es esa línea la que quiero aumentar. A ver si me deja insertar, dividir, seleccionar. Desde ya del principio tenía que ponerle, pero bueno. Ni con él. Ahí está. Entonces, imagínense usted que tiene 70 años. Entonces, si edad es mayor que 65, sí, entonces el resultado es 1. Si la edad es menor o igual que 89, sí, el resultado es 1. Entonces, en la tabla de verdad, 1 y 1, ¿verdad? Eso quiere decir que se va a ir por el lado verdadero. Entonces, cada vez en esas tablas, nosotros venimos y evaluamos la condición. Y eso es lo que tenemos aquí. ¿Cómo hago yo para saber, ¿verdad? En este caso es fácil. En este que les estoy presentando aquí es fácil porque, ¿cómo se llama? La combinación puede ser 1 y 1, 0 y 1, ¿verdad? También son esas posibles combinaciones, pero ¿cómo saco yo esas posibles combinaciones, señores? Aquí les puse el ejemplo 1, ¿verdad? ¿Cuántas variables intervienen en esta expresión? Esta expresión, esto que está aquí circulado, ¿verdad? Es lo que va a ser evaluado. Y ahí la expresión dice que Q y no R, ¿verdad? Y después, ¿cómo se llama? Perdón, la expresión es esta, solo es este, ahorita los arreglo, solo es este pedazo. Lo que pasa es que aquí se los he desglosado. La expresión es P y Q, ¿verdad? O significa esa barrita, ¿verdad? Q y no R. Esa es la expresión que yo voy a evaluar, que está también puesta de manera de lógica proposicional acá abajo, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros, esto que está en rojito, es lo que nosotros utilizamos ahí en PCI, ¿verdad? ¿Qué hago? Desgloso esto para obtener los resultados. Lo segmento, este paréntesis P y Q está aquí aparte, ¿verdad? Este no R está aquí aparte, ¿verdad? Y Q y no R está aquí, ¿verdad? Estos son los resultados. Entonces tengo 2 a la 3, son 8 posibles combinaciones. Y cuando empiezo a construir la tabla, como son 8 posibles combinaciones, las detallo P, Q y R. Entonces divido, las primeras 4 son verdaderas, las otras 4 son falsas, ¿verdad? Después, las 2 son verdaderas, 2 son verdaderas, las otras 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y después verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y esto me permite a mí ya tener las diferentes combinaciones, ¿verdad? Que en este caso, de acuerdo a 2 a la n, son 8. Entonces, empiezo a evaluar esa expresión y lo primero que me dice es P y Q, ¿verdad? Agarro P y Q y dice, ¿es verdadero? ¿Es verdadero? El resultado es verdadero. Aquí también dice P y Q, ¿verdad?
Pues aquí le puse verdadero. Aquí estoy P y Q. Verdadero, verdadero. Aquí me debería salir verdadero. Aquí hice algo malo o es... aquí lo puse mal. Bueno, después lo corrijo. Falso, verdadero, falso es falso. Verdadero, falso es falso. Esa la tengo mal, ¿verdad? Ahí por estar falso, ¿verdad? Y verdadero es falso. Y eso es por las tablitas de conjunción que estoy comparando. Estoy comparando 1 y 1, ¿verdad? Es 1. Aquí estaba. 1 y 1 es 1. 1 o 1 es 1. En este caso de la O, solo cuando son falsos es que es 0. Y en este caso de la conjunción, cuando son iguales, solo en ese caso es verdadero. De ahí todos los otros son falsos. Aquí tengo un error en este segundo. Pero bueno, entonces usted va evaluando esa tablita, sí, aquí. Este es el I. Después dice la negación, no R, o sea, el segmento del otro. Agarramos R y dice B es verdadero, la negación es falso. Falso, verdadero, verdadero, falso. F verdadero, ¿verdad? Entonces, esta es la negación. Y eso, ¿de dónde lo tengo? Pues de la tablita que tengo por allá. Es esta, ¿verdad? Si estoy negando 1, pues es 0. Si estoy negando 0, pues es 1, ¿verdad? Igual con las otras tablitas. Entonces, después, ¿qué hago? Q y no R. O sea, estoy comparando esta, ¿verdad? Con esta que está aquí. Y con el operador lógico, I. Y con el operador lógico I, entonces Q, ¿verdad? Y no R es falso. Eso quiere decir que me lo va a convertir, no R aquí es verdadero, que me lo va a convertir a falso, ¿verdad? Entonces, Q no R, pues el resultado es falso, ¿verdad? Y este es el otro segmento de esa expresión. Lo que hice fue separarlo por segmentos y empezar a aplicar las tablas lógicas a ver si es falso, si es verdadero, si es falso, si es verdadero, de acuerdo a esas tablas. Y después, entonces ya comparo los dos grandes segmentos porque ya los tengo. Tengo P y Q, o, ¿verdad? Q y no R, que eso ya lo tengo aquí. Entonces comparo verdadero y falso, verdadero o falso, perdón, porque tenemos o falso. Entonces, verdadero o falso, pues el resultado es verdadero. Falso, verdadero, también es verdadero, ¿verdad? Y así vamos obteniendo esta tabla lógica. Abajo les puse una que solo tiene dos variables intervinientes, entonces solo son 4 posibilidades. Y entonces esta es la expresión que estamos evaluando y empezamos nosotros a sacar los resultados. ¿Esto para qué me sirve, señores? Pues me sirve para esto. ¿Qué hago? Las pruebas de escritorio. ¿Y por qué hago pruebas de escritorio? Esta condición es sencilla, es bien sencilla, ¿verdad? Pero hay condiciones que nosotros formamos que son mucho más complejas, ¿verdad? Que tienen más combinaciones y donde intervienen más variables. Entonces, nosotros estamos obligados a probar nuestra lógica de programación y ver si esa condición funciona para absolutamente todos los casos. No sé si me expliqué, ¿verdad? Para eso es. Siempre en el desarrollo de lógica de programación nos ponen a expresar esas variables, esas letras intervinientes, les dicen en la lógica preposicional, ¿verdad? Es importante entonces, cuando construimos condiciones, estar claros del funcionamiento de estas tablas lógicas, ¿verdad?
¿Por qué? Porque nosotros somos los que construimos, señores, esto que les estoy marcando aquí. Los programadores. Los programadores somos los que vemos. Entonces, por ejemplo, si en este enunciado que tenemos aquí nos aumentaran y en vez de decirnos que hay un 10% de descuento, supongan ustedes, ¿verdad? Les diga que de acuerdo al salario, al monto del salario, existe una tabla de aumentos, ¿verdad? Entonces, que esa tabla es así, ¿verdad? Si el sueldo anterior es menor o igual que 5.000, el aumento será el 10%. Y si le dicen, si el sueldo es mayor que 5.001, pero menor de 20.000, el aumento será el 8%, ¿verdad? El sueldo es mayor que 20.000, a ver, teníamos 20.000, ¿verdad? Sí. 1, ¿verdad? El aumento será el 4%. A 5 le puse, aquí es 4%. Entonces, esto, cuando ya empezamos nosotros a ver este tipo de explicaciones en los enunciados, es igual como en las notas, ¿verdad? Que le dicen a usted, si usted tiene una nota mayor o igual que 65, pues usted aprueba la clase. Si no, pues usted reprueba la clase. Entonces, empiezan a ver estos enunciados, pues ya necesitamos instrucciones de control, ¿verdad? Y aquí, en los algoritmos, pues se utiliza bastante la palabra, ya después de calculado el sueldo, antes de calcular el aumento, perdón, entonces usted ya necesita verificar si el sueldo es menor a 5.000. 5.000 habíamos puesto, ¿verdad? La tasa de aumento es del 10%, ¿verdad? Verificar si el sueldo, entonces, ¿cómo lo verifica, señores? Con la instrucción sí. Si sueldo anterior, ¿verdad? Es menor o igual que 5.000, la palabra entonces sería el aumento, aquí le vamos a poner, lo vamos a mover, control X, lo movimos, eso es moverlo nada más. Entonces, estamos armando las condiciones. Vamos a poner la otra, vamos a copiar el comentario, el sueldo está, esto supuestamente está en verificar si el sueldo está entre 5.000, pongamos 5.001 era, ¿verdad? Y 20.000, ¿verdad? 20.000, la tasa dijimos que iba a ser el 8%, ¿verdad? Eso dijimos. El aumento será el 8, si es mayor que 20.001, pues a todo mundo será el 4%. O sea que el que gana más le aumentan menos, ¿verdad? Bueno, entonces este sería el 8%, 0.8, ¿verdad?
Pero le dice también que es mayor o igual que 5001, pero le pone otra condición y le dice, y sueldo anterior es menor o igual que 20,000, ¿verdad? Me está dando dos rangos. Estoy utilizando el operador lógico y. Generalmente ahí se utiliza, cuando estoy utilizando en rangos, utilizo el operador lógico y, ¿verdad? Y el último, pues, que será el sueldo mayor que 20,001 y todos los demás, inclusive, ¿verdad? Inclusive el 20,001. Entonces, venimos y calculamos. De ahí hay otras modalidades de los sí, que eso no lo vamos a ver en metodología, se lo vamos a dejar al lenguaje, a la clase, bueno, en la clase de metodología, perdón, a esa clase lo vamos a dejar. Y aquí el aumento sería 0,4%. En ustedes, entonces estoy construyendo mis condiciones. Con las pruebas de escritorio, que las pruebas de escritorio, por ahí, aquí inclusive, ¿verdad? Hacen las pruebas, entonces empiezo variable o expresión evaluar, pues yo quiero ver cómo va cambiando el aumento, ¿verdad? La variable aumento. Aunque ustedes, generalmente uno las hace a mano y hace esto que les explicaba aquí, ¿verdad? Empieza a hacer un cuadrito con las diferentes posibilidades que hay, ¿verdad? Y empieza uno, bueno, pero con lo escrito, porque a veces tenemos un problema, fíjense. Cuando yo evalúo, hago pruebas de escritorio, mi lógica de programación está en mi cabeza, en mi mente. Entonces, a veces cuando hago pruebas de escritorio, estoy repasando lo que está en mi cabeza y de repente no es lo mismo con lo que está escrito. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que ser con lo que está escrito, que yo vaya probando que mi programa funcione para todos los casos, absolutamente para todos, ¿verdad? Vamos a probar esto. No leí el sueldo, señores, y nadie me dijo, ¿verdad? Me faltó la lectura, ven, por ir a millón. Pero bueno. Liga en 20,001. Ahorita, vamos a ver qué puse. 2001 puse. No sería mayor o igual. Sí, así es, mayor o igual. Gracias por la corrección, porque ahí nos hubiera salido error. Ajá, y entonces no leí el sueldo. Las de lectura, pero bueno, pasa. Entradas de datos, ¿verdad? Y poniéndolo todavía, ¿verdad? Pero bueno. Escribir, siempre antes de un proceso de lectura, hay un proceso de escribir, porque tiene que decirle al usuario, ingrese el sueldo actual del empleado, ¿verdad? Ingrese el nombre también, porque habíamos dicho que íbamos a poner, ingrese el nombre del empleado. Aquí le vamos a cambiar nombre y pues la instrucción de leer, que la variable quedó como nombre, y la instrucción de leer la variable que quedó como sueldo anterior. Miren que ahí le había puesto sueldo anterior, por eso es que me aparece aquí. La corté en el camino. Tratar de no utilizar, porque en PSEIN sí funciona, que sueldo anterior es igual que sueldo anterior, pero los lenguajes de programación son sensibles a las mayúsculas.
cuando yo me refiero a esta variable así, ¿verdad? Es diferente a esta variable con ese minúscula. Entonces hay que tener también cuidado con eso, ¿verdad? Empezain es indistinto, pero los lenguajes de programación sí pasa eso. Hoy sí, ejecutémoslo, ¿verdad? Entonces ingrese el nombre del empleado, ¿verdad? María. Ay, perdón, María. El error, dice, miren, no coinciden los tipos, dice. Vean, y allá me da el error y me dice, no coinciden los tipos. Ingresar una variable que no es correcta. Ah, bueno, vamos a ver. Sí, claro. Estoy escribiendo María, ¿verdad? Y el nombre lo definí como entero. ¿Bien? Entonces, tenemos un error. Ahí me ayuda a explicar lo que son los tipos de errores. Y se los pongo aquí. Errores que existen, ¿verdad? El primero es el error de sintaxis, ¿verdad? Cuando yo estoy utilizando, definiendo, por ejemplo, identificadores sin las reglas, me equivoqué y no puse leer, solo puse lee, por ejemplo, esos son errores de sintaxis, ¿verdad? Sintaxis del lenguaje. Pero también existen, ¿verdad? Los errores lógicos. Por ejemplo, ese que me acaba de corregir la compañera, ¿verdad? Entonces, recuerdan que aquí yo tenía menor o igual. Jamás iba a funcionar. La instrucción está correcta, ¿verdad? Porque puede haber una cantidad menor o igual que 2001. Pero hacer la prueba de escritorio, ¿verdad? Esto jamás me lo hubiera calculado, ¿verdad? Ese es un error lógico. ¿Me explico? Y el que acaba de suceder ahorita, ¿verdad? Es un error de ejecución, ¿verdad? Entonces, la sintaxis está bien. Tengo que definir la variable, ¿verdad? Entonces, los errores de ejecución a veces también dan porque en programación ahí nosotros incluimos librerías. El hecho de que yo pueda utilizar la instrucción escribir, ¿verdad? Aquí en PCI no se da, pero en los lenguajes de programación como C++, hay un montón de instrucciones para leer y para escribir. Por ejemplo, está la cout, std cout, ¿verdad? Que es escribir en C++, pero también está la printf, ¿verdad? También hay varias, no solo hay una. Leer, por ejemplo, en C++ está la get, está getLine, está cin, std cin, hay varias. Entonces, esas funciones han sido escritas en varias librerías. Las librerías es que el concepto ese que ustedes tienen de una biblioteca, que uno va y mira ya que ya están los libros de matemáticas, allá están los libros de programación, allá están los libros de salud, ¿verdad? Entonces, esas librerías están separadas, son un montón de funciones ya hechas por otros que les incluyen los lenguajes y están separadas por temas. En el tema de ingreso de datos y de escribir, hay varias librerías en C++ y usted las tiene que incluir en su programa para que pueda utilizarlas. Usted tiene que mencionar, es como que mencione yo del libro aquel, ¿verdad? Ese es el que voy a utilizar, las funciones que están ahí. Si de repente yo estoy utilizando una instrucción que no está ahí, pues el programa me va a dar que no la tengo, que no he llamado, que no he puesto el derecho ahí de usarla, me va a dar error, ¿verdad? Ok, a veces tenemos error de ejecución también cuando instalan aplicaciones y de repente tienen que instalar otra cosa y no la instalan. Entonces ejecutan la aplicación y ahí les dicen no funciona, falta tal cosa o falta alguna configuración. Esos son errores de ejecución. Bueno, entonces aquí agarramos el definir nombre
como carácter. ¿Verdad? Ahora sí, ya no me van a dar errores, miren. Y ahí voy. Bueno, la idea es siempre igual, entre más errores les dé, pues es mucho mejor. Vamos por aquí ya tuvo que haber salido la ejecución, aquí está, ¿verdad? Ingresa el nombre, pues dijimos que María, ingresa el sueldo actual del empleado, pues le vamos a decir que gana 5.000 lempiras, ¿verdad? El sueldo anterior eran 5.000, miren, el aumento dice, es 0. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver. Aquí dice menor o igual que 5.000. ¿Y qué pasó con el aumento entonces? Vamos a ver. Ahí me dice que el aumento es 0. En otras palabras, no entró aquí. ¿Qué podemos hacer? Facilito. Vámonos a los piecitos, ¿verdad? Miren, ahí va instrucción por instrucción, ejecutando. Ingresa el nombre. Bueno, le pongo, vamos a ponerle Luis esta vez, ¿verdad? Ahí abajo, miren, cuando hago la prueba de escritorio, ahí va ejecutándose y me va poniendo los valores en aumento porque le dije que iba a hacer una prueba de escritorio. El sueldo actual del empleado, pues yo le dije que eran 5.000. Vamos a ver qué pasa. Ahí está, sueldo menor o igual que 5.000, 0.10. Está bien, ¿verdad? Entró, ¿vieron que entró? Pero no calculó nada, ¿verdad? Sueldo más aumento 5. Nuevamente. A ver, cerramos y para que lo vean bien. Puse 5.000. Vamos a ponerle a Luis, siempre a Luis. Es fácil escribir Luis. Vean bien. Ahí ingresé el sueldo actual, 5.000. Lo hizo. ¿Qué pasa? ¿Quién me puede decir qué pasa? A ver. ¿Quién me puede decir qué es lo que pasa ahí? Sin pena. No es un error de sintaxis. ¿Qué pasa? Sin pena. Díganme qué pasa. ¿Cuál es el error? Que dice solo sueldo. Muy bien. Entonces, vean, el sueldo anterior, ¿verdad? Miren, la variable es sueldo anterior. Esos son los errores que a veces, ¿verdad? La variable es sueldo anterior. Si ejecutamos esto otra vez nuevamente con el piecito, esto es como cada vez que se ejecuta una instrucción se va agregando una línea. Vamos a poner a Luis otra vez. Ingresa el sueldo actual, 5.000. Ahí está, hoy sí. Pasó, y miren, ya cambió a 500. La variable ahí va viendo 1, que va cambiando. El sueldo nuevo es 5.500, ¿verdad? Vean, entonces, esta herramienta de PCI nos ayuda bastante cuando estamos haciendo nuestros primeros enunciados, ¿verdad? Por ejemplo, si en la prueba de escritorio yo también puedo agregarle la otra variable que es el sueldo total. Si en caso, este es bien pequeño, ¿verdad? Rapidito podemos identificar los errores. Pero si ponemos sueldo total aquí también va a ir cambiando, ¿verdad? El sueldo total cada vez que yo ejecute una instrucción se va generando una línea.
y va obteniendo los resultados de las variables que yo le incluya dentro de la prueba de escritorio. En este caso solo incluía aumento. Entonces, ¿qué va haciendo? Va haciendo la prueba de escritorio que nosotros estábamos haciendo allá, ¿verdad? Viendo que por cada ejecución, ¿qué pasa dentro de mi programa? Y eso es un poco como depurarlo. Y la idea, pues, también es enseñarles ese asunto, esos procesos. Los lenguajes de programación también tienen eso. Ahí en la ayuda, ustedes tienen un montón de programas, ¿verdad? Infinidad de programas. Nosotros recuerden que solo vamos a ver esta instrucción sí y la instrucción según.